En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Durante los días anteriores os he presentado lo que es la adoración eucarística y la adoración eucarística que nos lleva a la evangelización, es decir, a la misión. Difícilmente aquel que de verdad siente y vive a Jesucristo en su alma y siente el cambio en su interior y en su corazón, difícilmente se lo va a callar. Es decir, si tú estás enfermo gravemente y te dice el médico un día cuando no te lo esperas que estás curado, difícilmente te lo puedes callar. Se va a notar incluso en la cara. ¿Cierto? Bueno, pues los 2 días anteriores iban por ahí la cosa. Y cuando uno se ha encontrado con Cristo, difícilmente lo puede disimular. Siempre se le notará. Hoy en tercer día, es la tercera noche, bueno, vamos a ir al mundo real, al mundo concreto en el que vivimos. Porque seguramente me podréis decir, bueno, todo eso está muy bien, es maravilloso, pero yo voy a la calle, voy a mi casa, voy a la familia, y voy al mundo, voy al trabajo, voy a al súper, y te encuentras, o pongo la tele, con la cruda realidad de que el mundo no me entiende. Dicen, el mundo no va por ahí. Bien, hoy yo voy a incidir en un aspecto muy nuestro, muy cercano, que es destacar dónde vivimos. Mirad, el actual secularismo, ahora explicaré un poquito más la diferencia entre laicismo y laicidad, el actual secularismo pretende hacernos creer que el hombre puede vivir sin Dios. Algunos chavales de confirmación me dicen, es que mis abuelos, antes, cuando no llovía, sacaban al santo para hacer rogativas, pero hoy tenemos pantanos, digo, así como estos que tenemos, que están vacíos, pero bueno. Entonces ya no necesitan a Dios. Como antes, pues no había adelantos médicos como ahora, cuando uno estaba enfermo iba y le pedía al Cristo, y le pedía la salud, pero hoy se va al cirujano, se va al médico. No necesitamos a Dios. Y el secularismo quiere hacernos creer que Dios no importa. Que en todo caso, si Dios existiera, dicen ellos, lo dice esa ideología, guárdatelo en tu casa, en tu corazón, pero no debe influir en la calle. Y ese secularismo nos lleva a decir, vive como si, es que esto se acaba, es que no hay nada más. Entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. El secularismo nos lleva al consumismo, al hedonismo y al individualismo. Estoy haciendo un retrato muy sencillo, muy rápido. Es el mundo real, ¿eh? Dios no cuenta. En todo caso, habrá, no sé, manifestaciones rituales, tradiciones religiosas en los pueblos de lo que fue en otra época. Pero como Dios no cuenta, como Dios no influye, como no está en el corazón de la inmensa mayoría, dicen, no, yo no sé quién para juzgar eso, bueno, de las personas, digo, que no influye en la vida. ¿Qué tenemos? Consumimos. Es decir, la felicidad me lo va a dar si cambio de coche. La felicidad me va a venir, la plenitud, si tengo un trabajo que me dé dinero y que tenga un prestigio. La felicidad me va a venir, bueno, pues por el placer, el hedonismo, placer desordenado. Es decir, uno no vive... es decir, no trabaja para comer, sino que come, es decir, no come para trabajar, sino que vive para comer, para trabajar y disfrutar. Es decir, cuanto más mejor, es el hedonismo. Y por eso nos damos cuenta de que por placer se mueve la gente. El placer es lo que mueve a mucha gente, no la voluntad de Dios, no el bien, no la verdad, no la justicia, sino lo que a mí me gusta. Lo que a mí me parece. Y un síntoma más de este secularismo en el que vivimos es el individualismo. Ande yo caliente, ríase la gente. Yo. Y si sobra algo para mí también, y si no vale nada, lo daré. Yo. Quizá estoy cargando las tintas y puedo ser exagerado, pero entendedme lo que quiero expresar. Secularismo es vivir de facto como si Dios no existiera. Dios no cuenta. Y eso se manifiesta en esas 3 dimensiones que os he dicho. Consumismo, consumir. Hedonismo, placer, de todo tipo, ¿eh?
y individualismo. Benedicto XVI, el Papa emérito, al que yo le tengo un gran cariño, porque es una cabeza muy bien amueblada, cuando se muera y pasen años nos acordaremos de él, porque es un hombre que ha hecho... Bueno, dice, hay una fuerte corriente hoy de pensamiento laicista que quiere apartar a Dios de la vida de las personas y de la sociedad, planteando e intentando crear un paraíso sin Dios. Es decir, hagamos un paraíso en este mundo y hagamos eso, disfrutemos todo lo que se pueda. Es decir, a Dios no le necesitamos para nada. Y entonces, en ese paraíso que se está construyendo sin Dios, lo que estamos viendo, en definitiva, ¿qué es? Un infierno. Un infierno. Sí, porque si lo que prima el individualismo, ya no prima la comunidad. Ya no prima muchas veces el bien común, sino prima mi interés. Prima lo que a mí me apetece, lo que a mí me gusta. Si, en cambio, Dios estuviera en el corazón de la persona y de las personas, sí que se podía crear unos ámbitos, digamos, de paraíso, es decir, donde el amor fuera la norma, lo habitual, o al menos lo que intentáramos vivir para compartir. Lo que prima muchas veces es el odio, el rencor de las personas, falta el amor, falta la alegría, falta la esperanza. No estoy diciendo nada del otro mundo. Mirad, si buscamos el paraíso en la tierra, entonces nos apartamos y huimos para siempre de la verdadera felicidad. Entonces, ¿yo para qué quiero el cielo? ¿Para qué voy a aspirar yo a un mundo que no sé lo que es? Cuando me muera, no. Aquí, a disfrutar aquí lo que se pueda. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Repito, cada uno lo vivirá de una manera, cada uno lo expresará de una manera, pero esto es como vive la gente. Y nosotros sin darnos cuenta también, en la tentación. Luego, un cristiano, si dice que cree en Dios y vive de Cristo y se sabe peregrino, no errante, sino peregrino, y que su vida, su futuro no es este, sino que vivir eternamente en Dios, si eso lo vive en el mundo, pero no se pega al mundo. Comparte. Sabe que tiene que dar cuenta un día a Dios de su vida y tratar de vivir en justicia. Y tratar de hacer las cosas lo mejor que puede. Si se equivoca, pide perdón, que Dios es misericordioso, por Dios. Pero si no hay Dios, y Dios no importa, y lo he quitado del corazón, a vivir. ¿Vosotros creéis que la tanta corrupción que hay en el mundo actual, en la sociedad, tanto egoísmo, si la gente fuera consciente de que tienen que dar cuenta a Dios, todos tenemos que dar cuenta a Dios, ¿no creéis que viviríamos de otro modo? Hemos quitado a Dios. Estamos educando a las nuevas generaciones sin Dios. De esta mentalidad secularista nace en la vida política el laicismo, que no es lo mismo que laicidad. Eso es importante que lo entendáis. Es decir, la laicidad, ¿qué es? Es sana. El Concilio Vaticano II nos dice que es necesario. La laicidad es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Separación, si queréis, Iglesia-Estado. Que el Estado no tiene por qué ser confesional, ni tenga una religión oficial, que no se entrometa en la conciencia y en la vida de las personas, en lo que no le importa. Eso es laicidad. ¿Vale? Pero lo que vemos muchas veces no es la laicidad, sino que el Estado, es decir, la sociedad, el secularismo a ultranza, lo que busca es el laicismo beligerante. El laicismo, por el contrario a la laicidad, considera la religión no solo como algo inútil, sino como algo a ignorar. Algo a ignorar. A ignorar, ¿por qué? Porque eso está trasnochado. Eso es de los abuelos. Eso ya está superado. ¿Se ignora? ¿No lo veis? Los papás de comunión, lo que prima es... No. O sea, yo tengo a veces verdaderamente, tengo que hacer filigrana. Los niños, aquí hay catequistas, están en música, están en rítmica, están en deporte, están... No sé. Y la catequesis, si hay hueco, irá a la catequesis. Y luego, claro, intentan que yo me adapte a las demás actividades extraescolares de los chavales. Es decir, la religión no importa. En los planes de la sociedad no importa. Es algo a ignorar. Ese es el laicismo. Luego, no os extrañéis de lo que estamos viviendo. Digo, estoy planteando este mundo real a raíz de lo que vimos anoche. Es decir, a la hora de evangelizar, no pensemos que vivimos en un mundo idílico.
Pero el laicismo lo que pretende también es marginar a Dios de la vida pública. En algunos sitios se prohíbe tocar las campanas, porque aquello de que molesta, o aquello de no molestar a otras religiones. Es decir, marginar una procesión, no, una procesión por la calle no, porque corta el tráfico. Es decir, marginar. Se quitan los signos religiosos de los lugares públicos, a lo mejor no estorba, e incluso la gente que participa o va a esos lugares incluso quiere que siga el signo religioso, pero se margina. Y se reprime como algo peligroso, la religión. Es decir, una cosa es enseñar filosofía y otra cosa es ideologizar. No, la religión caca, la religión es mala, Dios es un cuento, Dios es un camelo, Dios es un estorbo, vive ya lo que quieras. Que estoy cargando las tintas, es posible, pero esto cada día será más, ¿eh? Este es el mundo real que vamos y hemos de evangelizar. Podemos considerar este secularismo como un nuevo gigante Goliat. ¿Recordáis aquella historia que nos cuenta la Sagrada Escritura, donde Goliat dice que era un filisteo? Más que gigante, era un hombretón grandote, ¿verdad? Que iba armado con armadura y con espada y casco y escudo. Y entonces ataca el ejército filisteo al ejército, por llamarle de alguna manera, israelita, que estaba dirigido por el rey Saúl. Eran 4 pelagatos, eran tribus. Y claro, ellos estaban asustados. Y dice el ejército filisteo de boca de Goliat: mira, si alguien se enfrenta a mí y me vence, nos rendimos a vosotros y aquí paz y allí gloria. Pero como yo le venza, esclavos nuestros. Y claro, están asustados. ¿Quién va a poder vencer a Goliat? Y entonces va David, que era un muchachote, era un pastor, y le dice a Saúl, porque todos los soldados, no había voluntarios para luchar contra Goliat, y dice: majestad, yo voy a defender el honor de Dios. Y entonces le ponen, pues eso, lo propio de un soldado de la época: coraza, escudo, espada, ya que no podían dar 2 pasos. Y dice: a mí quítame todo esto, a mí danme una piedra y mi honda. Y entonces dice que va con la honda y dice: tú vienes a mí, le dice Goliat, vienes a mí como si yo fuera un perro. Y dice: no, yo voy a ti in nomine Domini, en el nombre del Señor. Yo haré lo que sé. ¿Y qué es lo que sé? Tirar la piedra a las ovejas cuando se despistan, para que vuelvan al redil. Yo voy a hacer lo que pueda para acertarte a ti. Ahora, el Señor dirija mi mano. Y ya sabéis lo que pasó. Le dio con la pedrada en la frente, lo tiró al suelo y cuando estaba inconsciente le cortó la cabeza. ¿Qué quiero decir? Hoy el mundo se presenta a la Iglesia y a nosotros, los creyentes, como gigante Goliat, y le tenemos miedo. Es decir, los medios de comunicación poderosos, el mundo económico y político poderoso, la sociedad hoy que se ha apartado de la Iglesia y de Dios, incluso digamos desde el punto de vista del cristianismo. Y nosotros acomplejados. Y queremos ir al mundo con las armas del mundo, con la espada y el escudo. No, hay que ir con la honda de David, es decir, con la oración y la confianza puesta en Dios. Y entonces el Señor dirigirá lo que tenga que dirigir de nuestra actividad a donde deba y tocará los corazones de quien tenga que tocarlos o de quien se deje tocar. ¿Me he explicado lo que quiero decir? Es decir, no estoy contando historietas, estoy diciendo que yo soy el mundo en el que vivo. Es difícil evangelizar, es difícil educar a los niños, es difícil llegar a los chavales, es difícil acercarse a las familias actualmente, si donde hay un sector importante de familias rotas. Es difícil. ¿Y entonces qué? Tentación. O ponerme a nivel de esta sociedad con sus medios, o encerrarme en la Iglesia. Y no, yo no, el mundo está muy mal. Yo, de mi casa a la iglesia, de la iglesia a mi casa. De mi casa al súper, del súper a mi casa y del súper, o de la iglesia a mi casa de nuevo. Ay, el mundo está mal. ¿Cómo? Y a veces lo decimos como si fuera algo bueno. No, hombre, no. Hay que ir a la calle. Hay que evangelizar en el nombre del Señor, in nomine Domini. Este es el mundo real, ¿eh? Por eso es necesario que examinemos cuál es el estado de nuestra fe,
Porque con la fe del carbonero, con la fe tradicional, con una fe incoherente, con una fe sin formar, no podemos ir al mundo. Es decir, mira, si tú tienes una fe, imagínate una cerillita, y sales a la calle, pero no corre ni una chispa de viento, la cerillita no se apaga. Pero como corra una brisa, a que la cerilla se apaga. Nosotros, es decir, los más mayores, supongo, que habéis vivido vuestra fe como una cerillita, sin grandes historias de formación. Es la fe heredada de vuestros padres. Lo que han vivido vuestros padres os lo han transmitido. La cerillita que he vivido en la calle con paz. Pero hoy no, hay vientos impetuosos. Y la fe del carbonero, es decir, la fe sencilla, no formada, se apaga. ¿No lo veis? Por eso, para dar razones de nuestra fe necesitamos formarnos. Formarnos. ¿Para qué? Para que no salgamos a la calle como una cerillita, sino como una antorcha. Que cuanto más viento de opositor haga, más se enciende, no se apaga. Hoy yo creo, en mi opinión, creo que estamos queriendo evangelizar a un mundo con la cerillita. Y cuando salimos a la calle se nos apaga. Es decir, a veces no sabemos qué responderle a la gente, ni a tus hijos ni a tus nietos. Ves en televisión un programa y están hablando de 1000 cosas y no sabes qué contestar. Incluso tú mismo o tú misma te creas un problema de decir, entras en crisis. ¿Será verdad lo que están diciendo? Y entonces, voy a cambiar de canal porque me quitan la fe. Me quitan la fe. ¿Cómo que te quitan la fe? No, es para que no la tienes. Tienes fe sencilla, pero que hoy es inoperante para el mundo actual. Hoy, como no tengas una fe fuerte. Entonces, examinemos cuál es el estado de nuestra fe. Unas veces nos encontramos con falta de coherencia, y decimos tener fe, pero en la práctica, en la vida ordinaria, esa fe no se manifiesta. Es una fe que no está del todo muerta, pero no está viva para nada. Es decir, la cerillita está apagada, está encendida, sí. La cerillita está encendida. Pero no puede comunicar la luz, porque cuando quieras comunicarla se ha apagado. De que la fe puesta a la corriente de un mundo como el actual, expuesta a pruebas y amenazas, decía el Pablo VI, el Papa, está asediada y combatida, corre el riesgo de morir por asfixia o por inanición. Así lo decía Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi en el número 54. A ver, vosotros habéis sido educados en la fe sosegada, tranquila, pacífica de vuestros mayores. Y la vivís. Pero claro, os dais cuenta de que cada vez sois menos entendidos por la gente, por el ambiente en el que vivís. Y cada vez entendéis menos el mundo en el que vivimos. Hoy es necesario que tengamos una fe fuerte, viva. En épocas en que el ambiente era religioso se podía mantener encendida la fe infantil, claro. Como se mantiene encendida esa cerilla que yo digo. Pero en la actualidad o desarrollamos la fe o la perdemos. Totalmente, ¿eh? No digo que no creas que existe un ser supremo, llámale Dios. No, pero la fe cristiana la vas perdiendo, ¿eh? La vas perdiendo. Hoy es necesario vivirla en una comunidad viva de fe. Por eso os decía que si en la vela o la cerillita se junta a otra y a otra y a otra, tenemos una antorcha. Si tú quieres vivir tu fe solo o sola, aislada, es decir, no, yo voy a misa de 7, yo voy a misa de 9, yo voy a misa de la que sea, y yo luego me voy a mi casa, es lo que te han enseñado, la misa. Claro que sí, gracias a Dios vienes a misa y celebras los sacramentos. ¿Me explico? Gracias a Dios. Pero yo lo vengo diciendo continuamente, la misa solo es insuficiente. Necesitamos la comunidad. Son los grupos parroquiales donde te juntas y vivís las mismas posibilidades, juntáis vuestros estímulos, vuestras ilusiones, vuestras esperanzas, tenéis una motivación común y luego como parroquia participáis juntos en muchas actividades que hace la parroquia. Esa fe es la que puede cambiar el pueblo. Ese modo de vivir coherentemente puede cambiar el pueblo. La parroquia, la ciudad, una comunidad viva. Porque entonces, mirad, para que haya brasero, pensad los más mayores que antes de haber electricidad como tenemos hoy y aire acondicionado y todas esas cosas, calefacción central, el brasero de toda la vida, ¿qué eran? Brasas.
Si tú pones una brasa solo, ¿eso calienta la mesa de camilla? ¿Una brasita? No. Hombre, si pones la mano encima te quemas, pero nada más. Para que queme, para que caliente, tiene que haber muchas brasas. Y muchas brasas en el brasero, llega un momento en que tienes que abrir las sayas de la mesa de camilla porque te quemas. Esa es la vida comunitaria, la vida parroquial. Eso es lo que yo estoy invitando continuamente a vivir. La pequeña comunidad, los grupos parroquiales. Esto es lo que yo os estoy ofreciendo sinceramente. Sinceramente. Por eso una fe infantil hemos de distinguirla de la fe adulta. Dicen algunos que la religión es una cosa que ya ha pasado de moda, que la religiosidad es cosa propia del hombre primitivo. Y lo dicen y tú te lo crees, tonto. Vosotros a lo mejor no, pero vuestros nietos y vuestros hijos se lo están creyendo, ¿eh? Eso está trasnochado. Me lo dicen los chavales de confirmación. Eso está trasnochado. El cura. Por eso estamos en una situación ambigua. Pero que ahora el hombre moderno tiene sus propios recursos gracias al desarrollo de la ciencia y de la técnica. Ese es el mensaje obtuso que nos quieren hacer creer. Repito, estoy haciendo un retrato más o menos robot de la sociedad en la que estamos viviendo, para que no nos chupemos el dedo. Al hablar de este modo, se están refiriendo a la fe y a la religiosidad infantil. Estamos nosotros de acuerdo en que de ese modo de vivir la fe, aunque en sí es una cosa buena, en el fondo, en el momento actual, es insuficiente para poder superar las graves dificultades que se está enfrentando la fe. La Iglesia del siglo XXI o es la Iglesia de los testigos o no tiene nada que hacer con la sociedad que le toca vivir. O somos testigos de Jesús en el mundo, testigos, no digo la gente que sermonea, no gente que catequiza teorías. Eso es lo que estamos haciendo en catequesis, teorías, el librito clásico de catecismo. Con eso, solo, no. La gente necesita testigos. Un testigo es aquel que vive de un modo distinto como vive el resto de la gente. Ese es el que la gente hace que se plantee, ¡ay, este vive de otra manera! ¿No decían de los primeros cristianos, mirad cómo se aman? En una sociedad como la antigua, de clasista, burgueses, había plebeyos, había esclavos, había patricios, ¿recordáis la sociedad romana? Y resulta que en las comunidades cristianas se juntaban los llamados patricios, empiezan a entrar, los plebeyos, la gente del pueblo, el vulgo, incluso los esclavos. Y eran hermanos. Y entre ellos había fraternidad. Y no había pobres, se ayudaban y se decían hermanos. Claro, los que estaban fuera decían, yo quiero ser como esos. Eso es lo que cambió el imperio. Así la fe se transmitió y se extendió por el imperio romano. No penséis que fue a base de armas y de guerra. No. Aprendieron a evangelizar muriendo, sufriendo y amando. Mira, el método es el mismo, no cambia. Hoy o utilizamos el mismo testimonio de vida o no somos creíbles. Por eso la fe ha de ser adulta, es decir, adulta no me refiero a que tengas años, sino formada, dando razones, coherente entre lo que piensas, lo que crees y lo que vives. No vaya a ser que creas en Dios y viva Jesucristo y creo en el matrimonio y creo en la vida y creo en el cielo, pero vives como un pagano porque lo importante es la pela, lo importante es disfrutar. No sé si me explico. Y luego no perdonas a quien te ha ofendido. Eso es una incoherencia. La gente no nos cree. Lo toma con perdón por el pito del sereno. Ahora, un creyente coherente hace pensar a la gente, hace pensar. Con el tiempo la gente se da cuenta que nosotros somos sinceros, serios. ¿Y esto qué significa? Que a lo mejor tenemos que tocar fondo. ¿Significa que algunos ven que la sociedad está como está y que qué mal estamos? No, ¿qué va? Yo digo, qué bien estamos. Qué bien estamos. Porque ante la enfermedad, que es una epidemia que vemos a nuestro alrededor, o sea, la gente se ha alejado de Dios. La gente vive sin amor. Dios ajenando,
Yo digo, ahora es cuando más falta hacen los médicos. Ahora es cuando más falta hacen los cristianos coherentes, reales. Aquí veo que esta noche hay algún adorador nocturno o adoradora. ¿Creéis realmente que Jesús está en el sagrario y está en la exposición que hacéis los últimos sábados de mes? Pues a ver si eso se nota en vuestro modo de hablar, en vuestro modo de comportaros. Es decir, eso tiene que influir. Es decir, ¿de dónde vienes a las 10 de la noche? Y tú con un corazón así de grande dices, vengo de estar con el Señor. Claro, tú te vas pletórico. Y bueno, ¿cómo estar con el Señor? Quiero decir, si tú tienes experiencia de Dios, se tiene que notar. Se tiene que notar. Al hablar de este modo, se están refiriendo a la fe y a la religiosidad, digo, infantil. Con una fe infantil, digo, no formada, se puede mantener algunas prácticas religiosas, pero no hay interés alguno por recibir una seria formación religiosa. Se tienen algunas ideas confusas, mal aprendidas en la infancia, que espiritualmente se están llevando, digamos, un cura que es amigo mío decía, es como si una persona de 50 años se pusiera el traje de primera comunión. Primero no le cabe y haría el ridículo. Pues a veces estamos queriendo vivir una fe o vivimos una fe infantil de comunión, con el lenguaje de primera comunión, y tienes 40 años y claro, no entiendes. Tienes que cambiar de traje, tienes que cambiar de postura. Por eso la vida de oración consiste en repetir no rutinariamente oraciones sin pensar lo que estamos diciendo, sino un encuentro personal con el Señor. De ahí que verdaderamente tendríamos que preguntarnos, el drama es este, que la mayor parte de las parroquias de España y del mundo occidental no estamos cayendo en la cuenta, nos estamos conformando con lo que nos han enseñado siempre. ¿Y qué pasa? Que entonces las parroquias se envejecen. Se envejecen. Está formada por luteranos y calvinistas. ¿Sabe lo que significa eso? Luteranos porque van de luto, son mayores, y calvinistas porque ya no tienen pelo. Luteranos y calvinistas. Es decir, ¿qué es lo que hace falta? ¿Cómo evangelizar las nuevas generaciones? Siendo creíbles. Y es uno a uno, no en masa. No en masa. No porque vengan 70 chavales a confirmación, ya está hecho. No, que va, madre mía. Es uno a uno, Uno a uno. Y cuando se confirma, no sé lo que queda. Pero uno a uno, Y padres, uno a uno. Uno a uno. La fe infantil es una fe inconsciente, incoherente e irresponsable. Es inconsciente porque no procede de una convicción. Es decir, el que vive una fe tradicional no tiene convicciones. Es decir, vive convicciones, sí, sabe que Dios existe, bien, vale. Pero convicción profunda, es decir, ¿por qué creo? Y ya no es porque me lo ha enseñado mi padre o mi catequista y yo lo he heredado de mis antepasados. Yo digo a veces, si hubieras nacido, no sé, en Marruecos, ¿qué serías musulmán? Porque como es una fe tradicional heredada, la fe coherente es la fe de convicción. Creo porque me he encontrado con el Señor. Esa es una fe adulta. Creo porque me he encontrado. Ha sido, por eso, aceptada como una teoría. Creo porque me lo han enseñado, pero no como una vida. Daos cuenta lo que estoy diciendo, Todo lo que decía ayer y el día anterior, no olvidéis, el encuentro con el Señor nos lleva a la vida, a la calle, a anunciar, pero nos damos cuenta de que el mundo en el que vivimos es difícil. Este es el mundo en el que vivimos, no el que habéis vivido vosotros hace 40 años. Mañana vendrá otro. Es también incoherente la fe infantil en relación con la fe, puesto que no se manifiesta en ninguna de las obras de la vida. Viene una misa, pero luego se va a la calle y sigue sin hablarse con su cuñada. Por no decir con su hermano. Otra cosa es que tu hermano no te hable, eso ya es su problema. Es decir, ¿veis la incoherencia? Ya no eres creíble para la familia. Y tus hijos que te conocen saben que tú mucha misa, pues perdón, porque si no te falta algo, si no vas a misa, pero saben que no, mi madre, mi padre. Mira cómo le contesta a mi padre mucha misa y le contesta a mi madre de una manera. Y los hijos lo ven y lo oyen. Eso es incoherente. Eso es grave.
Una fe formada en la que te das cuenta, no, si el sermón que le tengo que pegar a mis hijos no es que yo les hable de Dios, sino mi vida coherente con la fe que creo poseer. Que vean cómo amo, cómo perdono, cómo acepto, y si me he equivocado sé pedir perdón y reconozco mis errores. Pero también es una fe irresponsable, ya que no indica a cooperar con los planes de Dios, sino sigues tus caminos, lo que a ti te parece. No, si no es lo que a ti te parece, es lo que Dios quiere de ti. Por eso cuando en la iglesia, cuando vienes a la iglesia desde la fe infantil y el cura te predica y te pide y te dice, no, eso para mí no es, eso no para mí, porque se han creído el cura pero vamos, claro, te está tocando las narices. No, haz la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Yo sé que estoy siendo muy fuerte y duro, pero es que si queremos evangelizar, queremos anunciar el Evangelio, o lo anunciamos en debidas condiciones. Esta fe infantil no es válida para ir al encuentro y entablar combate con el secularismo, porque estamos yendo al mundo como fue David al principio, con las armas esas de espadas y vamos con lenguaje, ¿verdad? Y con dinero, con, no sé, pues estructuras, no llevarme bien con el poder, llevarme bien con el gobierno de turno, no herir y callarme ahora para no molestar. ¿Cómo? Esos son armas no adecuadas. ¿Y crees que así vas a ser? O que así no me van a criticar y así, pues mira, yo así no creo problemas. No, si a lo mejor hay que crear problemas. Es decir, el modo de vivir distinto al mundo crea problemas. Lo dice Jesús en el Evangelio. Te llevarán a los tribunales. Pero no por ser malo, por ser bueno. Por ser bueno. Por hacer el bien. En cambio, la fe adulta, por el contrario, es una fe segura. Es decir, fundada, ¿dónde? En el magisterio de la Iglesia, que me enseña la fe vivida. Por eso, lo que me enseña el magisterio es lo que enseña el Papa, los obispos, los pastores legítimos, que a veces lo que enseñan me duele, me duele. Pero digo yo, ¿quién escucha al Papa? Sí, el Papa, si el Papa se ha puesto los zapatos, ya no lleva zapatos colorados, ¿verdad? Como el Papa anterior. Este Papa lleva los zapatos negros de esos usados, ¿verdad? Muy bien, pero ¿es eso lo que te llama la atención? No, este Papa lleva su propia maleta, su maletín con ahí su bolsa y no lo lleva el secretario. Está bien, son signos de cercanía, claro que sí. Pero, ¿y lo que enseña el Papa? ¿Le haces caso? ¿Le haces caso? ¿O te quedas con la anécdota? Ay, este cura es muy simpático, este cura es muy amable. Ay, qué misas, me dice la gente, los padres. Ay, qué misas, señor rector, la misa de 12. Ay, qué gozo, ay, qué maravilla. Y yo digo, ¿pero te estás en contacto con el Señor? ¿Te estás convirtiendo? No vaya a ser que las cosas no vayan bien. Al mismo tiempo es una fe consciente, la fe adulta. Es decir, es una fe propia de un cristiano convertido, convencido. Es una fe que ha nacido de un encuentro personal con Cristo. Encuentro personal. Pero lo tienes, lo has tenido, lo tienes frecuentemente. Y por ello es una fe comprometida. Claro, ¿comprometida con qué? Colaboras con los planes de Dios, que empiezan por los planes de tu parroquia. Por eso cuesta tanto involucrar a la parroquia, a los que vienen a misa habitualmente, involucrarlos en la vida parroquial, les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, y yo soy consciente y no pierdo los papeles, aunque a veces me pongo de los nervios. Porque es un estilo que lleva años, de toda la vida, podríamos decir. Y claro, la gente no comprende que los tiempos son otros. Y como son otros, ese estilo te vale a ti hasta cierto punto. Cuando te mueras, se acabó. Se acabó. Para las nuevas generaciones no, A las nuevas generaciones le importa ver la fe vivida. Y eso sí que les hace interrogarse. Eso sí les hace interrogarse. La experiencia de un encuentro personal con Cristo, es decir, estas catequesis o estas charlas que yo estoy dando estos 4 días, más todo lo que durante el curso intentaremos hacer con la lectio divina, con la pequeña comunidad, etcétera, con las celebraciones, con la vida ascendente y tantas cosas, y formación de catequistas, pero estas catequesis en concreto no son simplemente charlas de formación, que lo son. Son una ocasión que nos pone el Señor, y así lo entiendo yo, para un encuentro personal con Él.
Y si todo lo que estáis oyendo aquí estos días, simplemente la cabeza se te embota, con perdón, el trasero se te calienta porque llevas una hora de silla, y después cuando sales a la calle se te ha olvidado, de poco ha servido. Con perdón. Te tiene que llevar a ti y a mí a un cambio, a una conversión. Créete lo que has escuchado. Llévalo a la oración. Descubre al Señor y trata de vivir sin angustias, poquito a poco, pero sin angustias, lo que Dios te está pidiendo. Eso es la conversión. Y poco a poco, entre la homilía de los domingos, las reuniones que tienes, algún retiro, tu lectura espiritual, el evangelio que tú lees en casa, la oración personal, la adoración que haces frecuentemente ante el sagrario, la vida de caridad, la familia que tal. Esto cambia, Esto cambia. Por eso estas catequesis son una oportunidad no para saber más teoría del evangelio, sino para que nos lleve a un encuentro personal con Dios, amor. Por eso el Papa Francisco dice, la fe nace del encuentro con el Dios vivo que nos llama y nos revela su amor. Un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar seguros de construir la vida. Claro, estoy seguro de quién me he fiado. He descubierto al Señor. ¿Y cómo decir? Te prohíbo hablar en nombre de Jesús, le dicen a Pedro y a los apóstoles. Prohibirlo. Pero yo no puedo callar. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto lo tenemos todos los días en la calle, Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero nos da corte, nos da vergüenza, porque no queremos oponernos, no queremos que llamar la atención. Una fe comprometida no se calla. Lo mismo defiende al parado y defiende al inmigrante y defiende lo que haya que defender, la vida, una chica que va a abortar y tú lo sabes y haces lo posible por ayudarle a esa chica para que no aborte. Eso es un cristiano comprometido. Ah, no, pobrecita mía, ¿qué vas a hacer? Chica, no lo hagas, pero te cruzas de brazos. No, hombre, no, hay que ayudarle. Venga, vamos a llevar. Y hay instituciones en la iglesia para ayudar a esa chica que tenga a su hijo y después si no lo quiere, hay lugares y situaciones que lo pueden aceptar. Pero si te cruzas de brazos, eso es un cristianismo comprometido. Y la suegra y el padre y el abuelo, no digo que te lo lleves a tu casa si no tienes sitio, no puedes, tu trabajo, pero no puedes abandonar así de cualquier manera a tus mayores. Ya sé que hay buenas residencias, pero a lo mejor la solución no está en la residencia, aunque tengas que ir a llevar a tu padre o tu madre a la residencia, porque es que no hay otra posibilidad, pero tú no te desentiendes. El amor está por encima. Eso lo tiene que ver la gente. El encuentro con el Señor en la fe se da en el encuentro con su palabra. ¿Dónde me encuentro con Jesús, con Dios? ¿Dónde? En su palabra. Por eso, ¿tenéis la Biblia en casa? De verdad, con los evangelios. ¿Los leéis todos los días? No digo que el evangelio entero, pero ¿leéis algo todos los días? ¿O el librito del evangelio de cada día? ¿Lo leéis? ¿Es vuestro alimento la palabra de Dios? Sí, algunos ya saben entrar, los mayores saben entrar a internet. Y entras a internet a buscar 1000 cosas. Pero entras a buscar el evangelio del día o un texto del Papa que sabes que ha salido, que ya sabes buscarlo. Te formas, escuchas, lees. Mira, yo os ofrezco el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, no tengo pizarra aquí, del versículo 5 al 26, es la samaritana. ¿Recordáis la mujer samaritana? Aquella mujer que fue al pozo, era una piringona, una mujer de vida alegre y olé, ¿verdad? Y que va a buscar el agua a mediodía con todo el calor, ¿verdad? Y allí está Jesús en el pozo esperándola. Recordar esa escena, no voy a leer el texto ahora aquí porque no he traído la Sagrada Escritura. Mirad, está Jesús esperándola. Y esa mujer es una pobre desgraciada, es una prostituta del pueblo. La mujer de bien no la pueden ver. De hecho, esa mujer va al pozo a mediodía porque a esa hora ninguna mujer decente va por el agua, porque hace mucho calor que te mueres. Va a la hora que no va nadie, porque sabe que así no le tiran piedras y puede coger el agua. Y en esa hora está Jesús esperándola en el brocal del pozo. Su sorpresa es el diálogo que tiene con el Señor. No fue una casualidad. El encuentro que tiene esta mujer con Jesús es el encuentro interior, el diálogo. Y le lleva a ella a reconocer que tiene 7 maridos y ninguno es suyo. Y Jesús le mira con respeto. Es la primera vez que un hombre me ha mirado con respeto. La primera vez, fijaos, la mirada de Jesús interior. ¿Y qué hace esa mujer? Una prostituta.
que le tiraban piedras la gente de bien, las mujeres potables. ¿Sabe lo que hace esta mujer? Se va gritando al pueblo, diciéndole: venid, que he conocido a uno que me ha dicho lo borde que soy. Me ha cambiado la vida. ¿Qué poder de convicción no tendría esa mujer? Pensadlo, ¿eh? Que hace salir de su casa al pueblo entero y se lo lleva al pozo. Es que tela, eso dice el Evangelio que hizo, ¿eh? Pero bueno, que venga alguien que es, yo qué sé, Bisbal o Bustamante o La Pantoja y venga a arrastrar al pueblo, pues posiblemente se lo sacaría de su casa. Pero una mujer prostituta, despreciada por todos, que empieza a decir: venid, 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 y se lleva a todos a Jesús. Y además dice el Evangelio que Jesús se quedó una semana en el pueblo. ¿Veis las armas para evangelizar? Esa mujer era pecadora. Se había enamorado, es decir, se había producido un encuentro de amor en Jesús con Jesús. Eso es. Si no tenemos ese encuentro, ya podemos hacer aquí cursos, ya podemos ir a la universidad, ya podemos traer aquí al predicador de campanillas más importante que haya en todo el mundo mundial. Como no tengamos encuentro con el Señor y reconozcamos nuestras faltas, no, si yo no voy a ti porque yo soy perfecto, yo soy como la mujer samaritana, un pecador. Pero me ha cambiado la vida. Oh, tengo unas ganas de vivir, tengo unas ganas de luchar. Venga, venid, venid. De verdad, cuando invitáis a alguien a misa, le decís: venid, venid, ¿qué tal, Señor? Oh, si tú vienes a la adoración nocturna y te sientes bien, y vienes y eres feliz, ¿cómo es que no invitas a alguien de tu confianza? Ven, ven. Vamos, si tú sientes, claro, si tú experimentas, ven. Porque el Señor lo que me ha dado a mí, te lo quiere dar a ti. ¿Hay poder de convocatoria? ¿Hay poder de convicción? Esto es la fe adulta, ¿eh? ¿Qué te expone? A que te mande a paseo. Bueno, con eso ya cuento. Con eso ya cuento. Pero lo que yo siento, eso no me lo puedo quedar. Por eso el Señor quien toma la iniciativa ante esa mujer y le dice: dame de beber. Jesús a la mujer. ¿Pero cómo? ¿Un judío pidiendo de beber a una samaritana? Sí, porque si tú bebieras del agua que yo tengo, pero si no tienes pozal, no tienes cubo, no tienes nada, si yo te diera de beber el agua que yo tengo, no volverías a tener sed jamás. Dame de esa agua, maestro. ¿Qué agua le dio? El amor. Y esa mujer cambió. Ya le dijo Jesús: deja tu burder, ¿verdad? Y vive una vida honrada. Cambió de vida. Por eso la mayor desgracia del hombre es ignorar a Cristo y sus bienes, los bienes del reino. Tal vez nosotros, aun viviendo en gracia de Dios, tenemos la lucecita, la velita, esa cerillita encendida, quizá por falta de cultivo no hayamos experimentado aún los frutos de paz, de gozo, de alegría espiritual que Dios nos quiere dar. Es posible que conozcamos las palabras y hechos de Jesús, sabemos cosas del Evangelio, seguro, porque soy de misa. Pero ¿acaso ignoramos lo que es la amistad personal con Cristo resucitado o no hayamos tenido la experiencia de beber el agua viva? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré. Así vamos, que tenemos fe, somos cristianos, pero vamos hambreando, vamos intentando saciar nuestra sed, aguas pútridas, aguas sucias. De lo que sí tenemos experiencia es de que el agua que brota de los ídolos no sacian la sed, no dan felicidad, y más bien frecuentemente dejan amargura, vacío y tristeza. Eso sí tenemos experiencia. Soy confesor, 33 años confesando, y nadie de los que se confiesa, ni yo, vamos diciendo qué feliz soy. Vamos a confesarnos: tengo un peso, señor rector, yo quiero cambiar, he hecho esto, he hecho lo de otro. Hay algo, es decir, tienes remordimientos, entre otras cosas. Si hubieras hecho el bien, no tendrías esos remordimientos. El amor te quita todo eso y te da la paz. Ese es el Señor. Hemos caído en el engaño de pensar que la felicidad depende no de lo que el hombre es, sino de lo que el hombre tiene. Ese es el error. Y eso es como se vive en la calle.
A vivir, que son 2 días. Tener. No, Jesús nos dice ser. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que se convertirá en un pozo, una fuente de agua viva. Eso es un cristiano. Voy terminando. Un cristiano es el que al beber hace de Dios que surja de su corazón una fuente. Y donde tú vas, estás dando de beber. Eso es un cristiano, estás dando de beber. Porque tu modo de hablar, tu modo de vivir, tu modo de sentir, tu dedicación, tu paciencia, es decir, tu generosidad, es decir, tu alegría, tus fallos, tu pecado, tu arrepentimiento, tu compartir, te está llevando a que los demás se planteen tantas cosas. ¿Y por qué este vive así? ¿Por qué este se comporta así? Cristo promete satisfacer las aspiraciones del corazón humano, incluso en la eternidad. ¡Ay, menuda sorpresa, ¿eh? Esto lo tenemos un poco olvidado, ¿eh? El agua que el Cristo nos da, que sacia la sed, no solo para este mundo, también este mundo, ¿eh? Para este mundo. Y después la vida eterna. Quien deje padre, madre, ¿recordáis, no? Tendrá 100 veces más. Fruto del encuentro y de la experiencia de Dios será el deseo de ir a comunicar a los demás, como hizo la mujer samaritana, lo que Dios te ha dado, lo que tú has descubierto. Recordar aquello de San Pablo, vuelvo a repetir otra vez, ay de mí si no evangelizaré. ¿Por qué? Porque mi razón de ser es decir a los demás lo que he descubierto. ¿De qué modo podemos llegar a tener este encuentro con el Señor que nos comunica la fe? Esto finalmente son las últimas ideas importantes. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo entonces? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo vivirlo? Los ojos han de estar sanos para poder ver. Esta es la idea final, que no lo olvidéis. Esto, digamos, sería el resumen importante para vivir y poner en práctica. Pues bien, para tener fe adulta, los ojos han de estar limpios, sanos. Tener los ojos del alma sanos es poseer un corazón sencillo, humilde, haber adoptado una actitud de sinceridad y honradez. Es decir, en pecado, consintiendo el pecado, el mal, por eso os digo siempre, si uno no pide perdón, no se confiesa frecuentemente, porque consiente el mal en su vida, pero bueno, no se puede pedir peras al olmo. ¿Qué más me da a mí que estés atado con una cadena, es decir, siendo tú un pecador empedernido, que no lo eres, a que tengas un hilillo finísimo, está atado como el pajarillo, si al final no puedes volar? Pero tienes afecciones desordenadas, tienes instintos desordenados, tienes celos y envidias, tienes prejuicios. ¿Eso es un pecado grave? Posiblemente no. Pero no es santidad. Con eso no vas a ningún sitio, porque los prejuicios te pueden, los celos te pueden, la envidia te puede, el afán de protagonismo te puede. Es grave, es un pecado grave, hombre. Pecado grave es matar, pecado grave es robar, como dice la gente en el pueblo, ¿verdad? Pero si al final a ti como cristiano se te pide que vueles, es que des ejemplo. Humildad. Es suficiente el que cree que todo lo sabe, ese no es humilde. El suficiente no es humilde. El que se cree que es capaz de alcanzarlo todo, que ya lo sabe todo, que siempre tiene la razón. Ya puede decidir el retor, cura, o el obispo, o el papa de Roma, lo que quiera. Eso lo he oído alguna vez. Esto lo he hecho siempre así y así lo haré hasta que me muera. Bueno, pues bueno, que te mueras. Pero, chicos, si no digo que esté mal, a lo mejor no es conveniente. ¿Es pecado? No, pero lo que estás haciendo no es conveniente, porque eso ya está obsoleto. Humildad. Humildad para aprender. Todos tenemos que aprender de otros. Mateo 11, 25, 27. Sinceridad. Los ojos sanos son humildad. ¿Qué dice Santa Teresa que es la verdad? La humildad es vivir en verdad. Humildad es vivir en verdad. La sinceridad, otro aspecto. La otra condición para que los ojos del alma puedan llegar a ver, es haber adoptado una actitud honrada, sincera. Es decir, es necesario no tener interés en no creer. Hay gente que tiene interés en no creer, buscándole los 5 pies o las patas al gato. Los fariseos, los saduceos, en tiempos de Jesús, no querían creer. Jesús hizo milagros. Y en vez de pensar, ¿será de verdad el Mesías? Si esto no lo hace nadie, solo Dios. Pues no, convencidos, este no puede ser, es de Galilea. Es que es de Galilea. No, fíjate qué cosas se inventan. No, es que no conocemos a su familia, ¿qué se ha creído este?
Es que entra a comer con los publicanos, entra a la casa de los fariseos. Pero qué excusas se inventan, ¿eh? En vez de decir, ¿será verdad? Dice Jesús, si no creéis lo que digo, creed al menos lo que hago. Ni eso. Eso no es de ayer, esto es de hoy también, ¿eh? A veces se tiene interés en no creer, estar apegados a la propia idea, a los propios intereses. Era el caso de los judíos. También en la actualidad ocurre a algunos que por no convertirse o no convenirles, no dan su brazo a torcer. Por el contrario, cuando un corazón bien dispuesto recibe la llamada del Señor, inmediatamente responde abriendo los ojos a la luz. Recordemos el caso de San Pedro. Es decir, era un hombre honrado, de San Pablo, un hombre honrado, cumplidor, perseguidor de los cristianos. Lo hacía con buena intención. Era un hombre religioso, pero no tenía doblez. Lo hacían creyendo que hacía bien, hasta que se encontró con el Señor y cambió de vida. Es decir, cayó del caballo, dice la Sagrada Escritura, el camino de Damasco. Es decir, se convirtió. Y el perseguidor se convierte en perseguido. Dicen de Eugenio Zoli, que era el rabino de la sinagoga de Roma en la Guerra Mundial II, se hizo amigo de Papa Pío XII, se convirtió al cristianismo, al catolicismo. El rabino de Roma, uno de los más importantes del judaísmo en Europa. Aquello fue un bombazo. ¿Y por qué? Porque se encontró con Jesús. ¿Cómo? Viendo la caridad del Papa Pío XII en la Segunda Guerra Mundial, acogiendo a los judíos que el nazismo perseguía. No sé si me estoy explicando, ¿eh? Cómo en los conventos de Roma y de Italia se recogían y se escondían a los judíos para que los nazis no se los llevaran a la cámara de gas. Y este hombre, él mismo salvó la vida, en la Guerra Mundial. Este hombre, viendo la caridad de los cristianos y el ejemplo de Pío XII, este hombre se convirtió al catolicismo, Se encontró con Cristo, le cambió la vida. Es necesario que hoy los cristianos demos ante el mundo valiente testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Esta es la nueva evangelización. Una fe viva, adulta. Y para esto os brindo la escuela de la fe, os brindo la comunidad, os brindo la parroquia, os brindo los grupos parroquiales, os brindo la lección divina, os brindo todo lo que la parroquia tiene y lo que podría tener, pero bueno, uno no da más de sí. Y no olvidéis, esta escuela, ¿entenderíais, por ejemplo, que uno quiere ser militar y no fuera a la academia? ¿Dónde uno aprende a ser militar y se instruye, verdad? En la academia militar. ¿Dónde uno, si quiere ser médico, va? A la facultad de medicina, digo yo, ¿no? Y damos por hecho que uno puede ser cristiano sin ir a la escuela de formación de vida. Esa es la parroquia. Esa es la parroquia. Pero la parroquia no es solamente ir a calentar el banco a la hora de la misa. Es vivir en la parroquia, con la parroquia y sintiéndote parroquia, mamando, viviendo, chupando, es decir, y aportando lo mejor de uno mismo. Esta es la escuela parroquial de la fe. Es lo que yo llevo 3 años con vosotros, por lo menos los 2 últimos años, es lo que yo estoy pretendiendo. Ofreceros cantidad de acciones y actividades, que no son lo importante. Lo importante es vuestra actitud y vuestra búsqueda del Señor. Bien, yo he terminado. El Señor nos bendiga, nos cuide, nos proteja. Nos queda una noche, digo, para terminar la semana de evangelización. Será mañana si Dios quiere. Gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buenas noches.